¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro programa, otro episodio más de nuestro podcast llamado Vamos a platicar. Vamos a platicar, y en esta ocasión vamos a platicar de... No todos nacieron para ser padre o madre. Vamos a platicar. Un podcast para contarte de las experiencias de papás primerizos. Pañales, crianza, ropa, alimentación, lactancia, sueño, consejos, advertencias y todo lo que te dicen Y lo que no te dicen sobre la vida en pareja y tener un hijo. Temporada 1. Creo que la finalidad de este podcast es sí, quizás sembrar una semillita para que las personas sean conscientes de que no es fácil ser papá, ser mamá, y que no se lo tomen a la ligera, que se cuiden, o sea, porque luego hay a quien se le chispotea, y que aquellas personas que nada más digan que quieren ser papá o quieren ser mamá, porque pues así es como parte del ciclo de la vida para algunos, pues no tendría que ser así. Sí, cuando Jonathan me propuso este episodio, Lloró. no, lloré por otra cosa, pero sí lloré, que ya saben que soy una llorona. Esa ha sido mi etiqueta desde chiquita. Sí le dije, no, vamos a grabar otra cosa. O sea, este episodio ya lo hemos, al menos yo, lo he estado como asimilando poco a poquito, procesando, sí. Espero no llorar, y si lloro, pues ya ni modo. Porque obviamente yo estoy en un punto, en una etapa en la que sí, es difícil ser mamá, pero estoy tan feliz y tan emocionada y tan enamorada de lo que implica ser mamá, de mi hija, de él, de mi familia, de todo lo que estamos construyendo, que sí, pues no ha sido un camino de bajadita y con vuelo. A veces hay subidas, a veces hay obstáculos, a veces hay bajadas, a veces hay momentos divinos, a veces hay momentos muy complejos, muy frustrantes, pero ni con en los momentos más frustrantes o en los momentos más complejos, ni con toda la dificultad que se pueda presentar hasta el momento, que pienso que hemos sido muy bendecidos, pero ni con lo más difícil que hayamos vivido jamás se me ocurriría hacer algo que dañe a mi bebé o a mi pareja, o no hago nada para dañar ni al guau. Ah, pero ¿qué tal las cucarachas? Porque es el perrijo. Ay, bueno, pero las cucarachas nunca se van a extinguir. No, pero a lo que quiero ir es a que es un episodio que, al menos la primera vez que lo propuso Jonathan, sí estaba como un poquito reacia, porque desde que me embaracé, desde que soy mamá, todo este tipo de casos, que es lo que vamos a platicar, ¿no? De casos que nos hemos enterado, que hemos sabido en las noticias, que han sido conocidos por mucha gente, por todos, que están ahí en las noticias, en lo público, y que nos enteramos, y que sí me ha sacado lágrimas, me ha producido dolor de estómago, un poco como siento que vamos perdiendo poco a poquito la capacidad de asombro de las cosas tan malas que yo creo que las personas no están en su sano juicio cuando las hacen, pero qué barbaridad. Y bueno, pues son varios casos los que hemos escuchado, ¿no? Sí, son varios casos. El más reciente, creo yo, es la de esta persona que se fue de vacaciones, esta señora que se fue de vacaciones, que se fue 10 días y dejó a su hija de 1 año 4 meses sola durante los 10 días. Obviamente que cuando la persona se regresó a su casa, pues lamentablemente la niña ya no estaba con vida. Pero en ese tipo de casos, por supuesto que piensas, lo primero, lo que debió de haber sufrido la pobre niña. Lo segundo,
por lo menos yo, es que si el castigo que esta persona recibe de estar en la cárcel nada más es suficiente, o sea, si se está haciendo justicia, lo pondré entre comillas, porque nada más estar en la cárcel para mí no es un castigo, o sea, no es un verdadero castigo, pero pues ese ya es otro tema. Y lo otro que piensas en este caso es, o sea, como por qué lo hizo, ¿no? O sea, por qué lo hace. Y ahí, junto con luego otros casos que también hay de casos similares, parecidos, es cuando yo por lo menos decía que es que ser papá y ser mamá no es para nada sencillo y no es para todos. O sea, hay personas que tienen pues, que encontraron, ya no sé si cómo llamarlo, pero que su mente se abrió, se dieron la oportunidad de pensarlo y decir, yo no quiero ser papá y yo no quiero ser mamá. O sea, pero hay otros que quizás no se han puesto a pensar en eso. Hay otras personas que a lo mejor dicen, es que yo quiero ser mamá o yo quiero ser papá porque pues así tiene que ser, ¿no? Porque es lo que me toca. Ajá, porque pues así es, pero no tiene que ser así. Entonces se aplaude muy bien y se aplaude mucho las personas que sí dicen, la neta yo no quiero ser papá ni quiero ser mamá. O sea, está súper bien esa parte, pero es que, lo vuelvo a decir, no es nada sencillo. No, no es fácil, no es fácil. Y a esta pequeñita es que ya, híjole, ya van 3 lloradas que le aviento y capaz que ahorita me aviento otra. O sea, que yo creo que cuando Jonathan me dijo es que la paternidad y la maternidad no es para todos, sí, o sea, sí estoy de acuerdo con eso. Al principio decía, bueno, a lo mejor es una hormona, a lo mejor es un chip, a lo mejor es una decisión, pero ¿qué tan, en teoría, somos mamíferos que venimos a nacer, crecer, procrear y morir, ¿no? En Comer, te teoría. faltó comer. Bueno, y comer. y comer de las... Y tomar Coca-Cola. No, Coca-Cola. En teoría es el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, procreas, dejas tu trascendencia a través de procrear y te mueres. Bueno, sigues creciendo y te mueres. Y yo creo que, o sea, eso sería como lo natural, hablando de la especie, de la humanidad, de ser mamíferos, de todo eso. Pero cuando Jonathan me dijo, no todos nacieron para ser mamá y papá, no pude estar más de acuerdo cuando ves tantas atrocidades que ocurren, cuando ves que, pues en qué estaba pensando y empatizo mucho con esta pequeñita porque veo a mi hija que tiene más o menos la misma edad que ella tenía cuando sucedió esto y digo, a ver, ella ya entiende cuando está sola. El miedo, el terror que en esta etapa los bebés sienten de la soledad está cañón. Hay un síndrome que se llama síndrome de ansiedad por separación que le da a los bebés en mayor o menor medida y está cañón. A ver, si yo me voy al baño y mi niña se pone histérica porque me fui al baño, si la dejaba en la guardería y se pone histérica porque la dejaba con personas desconocidas, ahorita ya se acopló, pero ¿qué habrá pasado por la mente de esta pequeñita 10 días sin comer, sin tomar agua, sin tener quien la calme, quien la consuele, tenerse que autoconsolar solita, quedándose dormida de cansancio, de hambre, las veces que fueron necesarias hasta que se fue? Pues por supuesto que empatizo porque tengo una niña de esta edad, ¿no? Y ojalá que, pues que Dios, la vida, el universo, lo que sea, me dé el entendimiento, la fortaleza, el amor, para que a ella no le falta nada y nunca viva una situación ni que se le parezca, ¿no? Pues claro que empatizo y no es el único caso. Ahora tuve que modificar el algoritmo de TikTok
porque me estaba presentando casos y casos y casos de abusos, de golpes, con niños, ¿no? Gente, con los niños, no. No. Y entonces ahí fue donde dije, sí, estoy de acuerdo, no todos nacieron para eso. O ¿qué pasó? Y tratas de, por ejemplo, Jonathan dice, no, fue castigo suficiente. Yo no sé si es suficiente. Yo quiero pensar que esta persona se desconectó un momento de esta parte mamífera, humana, que pasó algo en su cerebro, que se descompuso algo, que tomó esa decisión de irse, ¿no? Quizás es castigo suficiente, pero quizás no es el castigo que a mí me hubiera gustado que recibiera. Probablemente sí estás... Como papá presente que estás aquí con tu hija. Ajá, como luego como la persona que yo... O sea, porque yo tengo, fuera de este caso, luego en otros casos en los que yo digo, el hecho de nada más meterte a la cárcel, o sea, tú hiciste una atrocidad, hay miles de casos diferentes, ¿no? Pero hiciste un delito bastante horrendo y meterte a la cárcel en donde posiblemente vas a estar solo en tu habitación y tener tu comida, tu desayuno, tu cena, estar ahí quizás saliendo al patio. Digo, ese para mí no es el castigo quizás que para mí me gustaría. El castigo es el claustro y a lo mejor las locuras que te pueden pasar con las locuras que están ahí, ¿no? Ajá, pero estás mantenido, alimentado y con cama, hasta con cama, o sea. Ajá, y es ahí es cuando yo digo, a lo mejor no es el castigo que a mí me gustaría que ciertas personas ante ciertos crímenes recibieran, ¿no? Quizás ya es algo un poquito más perverso de mi mente. Esta parte. Enojado, ¿no? Posiblemente. Enoja. O como esta parte quizás vengativa. O no sé si llamarlo como vengativa, como de, a ver, tú hiciste esto, pues recibe también esto, ¿no? O súfrele y arrepiéntete. O súfrele hasta que como te vayas. En la antigüedad que los reyes y los emperadores y los canes y etcétera, que te daban un castigo en medida de lo que habías hecho, ¿no? Sí, y bueno, parte ya lo dijimos al principio, de lo que queríamos o de lo que busca justo este episodio del día de hoy es que realmente, si tú ya eres papá y mamá, pues ya eres papá, ¿no? Ya nada más sé consciente de la responsabilidad que tienes, pero si no lo eres, que en verdad pienses si quieres serlo, o sea, si quieres ser mamá, si quieres ser papá, porque sí es una gran responsabilidad. Hay opciones, puedes dar en adopción, sí, o sea, a ver, si ya se te chispoteó, porque pasa, ¿no? O fuiste víctima de esta situación y ya está aquí el bebé. Hay opciones, lo puedes dar en adopción, puedes pedirle apoyo a la familia, puedes tomar terapia, puedes tomar cientos de decisiones muchísimo mejores que lastimar a un pequeño, ¿no? Y lastimar hablando ya, a ver, ok, este caso fue un caso muy sonado y fue un caso muy, pues, frustrante, ¿no? Yo lo veo frustrante porque ya, ¿qué puedes hacer por esta bebé? Ya pasó. Pero hay opciones, y tú estás empezando a tener, porque luego también, y era lo que te decía, puede ser que a lo mejor una persona está pasando por una depresión postparto, una mujer en este caso, ¿no? Pues ve a terapia, pon atención a las alertas, si estás teniendo pensamientos negativos de hacerte daño a ti o hacerle daño a tu bebé, es una mega bandera roja para que vayas a tomar terapia, para que pidas ayuda, para que pidas un sistema de apoyo. Si estás solo en el mundo, créeme, hay gente que se muere por tener hijos y no los puede tener. O sea, hay muchas maneras de salir de ahí. Hay grupos gratuitos. En México pues está el DIF. O sea, hay maneras, ¿no? Y como dice Jonathan, si ya estás ahí, sé responsable y también sé consciente de que tus acciones, tus palabras,
cómo las va a sentir el bebé, la bebé, y cómo va a aprender a hacer a través de tus acciones y de tus palabras. Porque este es un caso en el que lamentablemente la niña pues, perdió la vida, pero... ¿Cuántos niños no hay creciendo en violencia? Ajá, y, o sea, y hay muchos otros casos. Por ejemplo, una vez nos tocó estando aquí en la alberca que yo escuché el comentario de una mamá que estaba con su hermana, su madre, no sé quién era, y que le dijo de que al papá no le gustaba pasar tiempo con su hijo. Y como esos casos dices, ¿el papá para qué entonces tiene hijos? Yo no soy quien quizás para andar diciendo quién sí debe y quién no debe, pero si tú como papá no te gusta pasar tiempo con tu hijo, la pregunta es, ¿para qué trajiste un niño a este mundo si no ibas a querer convivir con él? O sea, si no ibas a querer pasar tiempo con él, ¿por qué traes un niño a este mundo? ¿No? O sea, que porque la mamá quería, pues también hay que tener los blanquillos para separar, para terminar esa relación, como en algún momento tú y yo lo planteamos. Sí. O sea, en algún momento ella y yo lo planteamos que en esta parte... Que... Por poco y no se lograba, amigos. Él no estaba seguro de tener hijos y me dijo, no estoy seguro, no sé si quiero. Y yo que estaba tan clara dije, bueno, pues entonces terminemos, porque yo sí quiero ser mamá y no me voy a quedar contigo porque tú no quieres. Y si yo sí quiero ser mamá y tú no quieres, tú tampoco te tienes que quedar conmigo si no quieres iba a ser un conflicto eterno. Ajá, y aparte, sobre todo en esta parte, es que en ese caso, en ese ejemplo, el niño es el que va a sufrir. Porque luego llega el caso en el que en la búsqueda de educarlos o en esta parte de la vida de educarlos, de corregirlos, no se les da la educación que se les tiene que dar y luego te encuentras con imágenes en el que el papá, por según eso corregir a la niña o al niño, pues disfrazado de educación, se les pasa la mano con las nalgadas y deja de ser un correctivo para ya cruzar la otra línea, que es a veces muy delgadita, y que la niña o el niño no tienen la necesidad de que le estés dando 10 nalgadas con una fuerza... ¿De un adulto? De un adulto, ¿no? Entonces, pues obviamente eso no es igual de grave que el caso de esta chava que la dejó 10 días, pero tampoco es correcto. O sea, tampoco está bien, pues porque el niño y la niña sufren al final de cuentas. No, como esta niña que vi entrando a la guardería, a ver, todos los días cuando vamos a la guardería hay niños llorando, ¿por qué despertaron de malas? Porque claro, los niños también a veces tienen un mal día, o sea, a veces también no durmieron lo suficiente, no descansaron, no quieren ir a la escuela porque quieren estar jugando, o también ellos sienten flojerita y quieren quedarse en casita, no lo sé. Entonces siempre hay uno que otro niño llorando porque no quiere entrar a la escuela, ¿no? O porque cambiaron de salón y... O sea, si a nosotros nos da, yo todavía recuerdo con terror el día 1 de la primaria, el día 1 de la secundaria, el día 1 de la prepa, el día 1 de la facultad, esa primera vez cuando entras al salón, cuando todo es nuevo, cuando ves a tus nuevos compañeros, con todas las inseguridades encima. Entonces imagínense en un bebé que claro que es un mundo completamente distinto, donde no sabe regular sus emociones todavía, donde no sabe ponerle nombre a las cosas todavía, donde está aprendiendo todavía, pues claro que va a haber momentos aterradores y que un simple cambio de salón le puede, como por ejemplo con nuestra niña, cuando hizo su primer cambio de salón, de los bebitos a los bebitos toddlers, fue toda una etapa en la que le tuvimos que estar apoyando y haciendo contención y calmándola y tranquilizándola y un trabajo en conjunto entre las mises y nosotros para que ella se adaptara. Entonces, pues bueno, el chiste es que siempre hay niños llorando y me tocó ver en una ocasión una niña que estaba llorando que pues ya parecía berrinche, sí parecía berrinche, es la realidad. Entonces no se quería bajar de su coche. La niña no quería bajar del coche de papá y yo ya estaba subiendo a mi coche, me subo a mi coche, me preparo para arrancar y entonces me toca ver esta acción en la que la niña no quiere, se le está arqueando al papá y de repente el papá llega a su límite, que para mi gusto fue muy cortito, y la regresa
al asiento trasero, o sea, vuelve a meter a la niña al coche. Entonces yo solamente veo la espalda del tipo porque ellos están delante de mí, entonces de cierta forma solo veo su espalda y su hombro, y veo cómo su hombro se está moviendo así por las tremendas nalgadas que le estaba dando a la niña, que además se escuchaban desde su coche hasta el mío, que podrían ser unos 2 metros de distancia. Y para mi gusto fue fuerte la reacción del papá para una niña que estaba en rabieta porque no quería entrar a la escuela. He visto otros papás manejando mucho mejor la situación, en donde pues sí, con todo y rabieta la cargas, la metes y con el apoyo de las maestras tratan de calmarla y listo. Pero nalgueártela de esa manera y además fueron varias nalgadas. No, pues yo, me dolió el estómago, amigos, ¿no? Y digo, puedo entender que a lo mejor van a decir, es tu primera hija, no te he hecho berrinches todavía. Sí me he hecho berrinchitos, ya a esta corta edad ya empiezo a hacer berrinches, pero a lo mejor no en esa magnitud. Y a lo mejor va a suceder, y puedo entender que como todavía no ha sucedido, que me esté asustando, ¿no? Y no es tanto el susto, sino como dice Jonathan, la línea es súper delgada y cuando está bien corregir y cuando ya se convierte en violencia. Ahí es en donde yo me doy cuenta que creo que soy más pro crianza afectuosa, ¿o cómo era? Respetuosa. Respetuosa. Que por cierto, el otro día vi un video que quizás estaría bien para unos programas más, que justo era, la chava decía, crianza permisiva, crianza respetuosa y crianza la otra como tradicional. No, ella no dijo tradicional, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, pero hablaba de estos tres tipos de crianza y la diferencia entre cada crianza. O sea, bastante interesante, y que yo dije, oh, tiene sentido lo que decía. O sea, que de manera breve y de manera resumida, crianza tradicional, lo típico, ¿no? De lo que hizo el papá, de darle unas nalgadas, pero ya de manera desmedida a nuestro punto de vista. Crianza permisiva era la crianza en la que se disfrazaba de respetuosa, pero sin límites, en la que tú le permitías todo, en la que nada más ella ponía un ejemplo, que el niño se subía a la mesa y, mi amor, bájate de ahí, eso no está bien, y el niño pasaba toda la comida arriba de la mesa y el papá no hacía nada. Y la crianza respetuosa era una mezcla de las dos, en la que te ponías firme, pero también validaba sus emociones, que ella decía, si el niño está arriba de la mesa, lo que tú haces es decirle, bájate de la mesa, eso no está correcto, el niño no se baja, en ese momento tú lo agarras, lo bajas, sigue llorando el niño, y en un momento cuando el niño se calme y que el niño pueda entenderte y escucharte, ahí es cuando tú validas la emoción y le dices, entiendo que estás aburrido, pero estamos en un restaurante en el que eso no se puede hacer. ¿Por qué no hacemos esto? ¿No? Y ya le muestras las opciones de lo que sí se puede hacer. Ya le dijiste por lo que no se puede, le muestras opciones de lo que sí se puede hacer. Que esa era la creencia respetuosa. Pero con firmeza también. O sea, sí debe de haber un límite. No. Además, por seguridad también a veces. Muchas veces en sus rabietas se pueden lastimar, lo que sea. Y bueno, ya veremos, ya les contaremos cómo nos va en la feria, ¿no? Apenas va a entrar a esta etapa. Pero sí hemos tenido, berrinches. Creo, no sé en ti en qué marca diferencia. En mí lo que marca diferencia es, y van muchos programas que lo digo, es que cuando yo fui maestro de natación, cuando un niño me lloraba, yo no le podía dar nalgadas al niño. O sea, yo no podía sacarlo y agarrarlo a nalgadas. O sea, imagínate que yo le dé nalgadas a otro niño porque no puedo. Entonces, como el padre del bautizo. O sea, yo no puedo hacer eso. Bueno, sí puedo, no debo hacer eso, ¿no? Pero entonces ahí creo que eso fue quizás una buena escuela para mí de cómo calmar a un niño. Y ahí aprendí. Y era justo lo que decía el entrenador o el jefe en ese tiempo,
que decía, si tú no logras hacer que a un niño le guste tu clase de natación, no sirves para maestro de natación, porque al niño tienes un montón de opciones para hacer que el niño deje de llorar, un montón de opciones para hacer que el niño le guste tu clase de natación. Y esa forma de pensar y filosofía de aquel jefe lo llevó a tu paternidad. A mi paternidad, porque yo digo, a veces los niños es como muy fácil darle la vuelta a las situaciones para ellos, ¿no? A veces es un poco más complicado, obviamente, pero a veces es muy... Y yo así pensando en todos los berrinches que me ha hecho. Porque como ayer, justo que tú estabas dando una clase de natación, que yo me encontraba sola con la niña estaba en el parquecito comenzando a hacer un berrinche. Obviamente al principio yo no entendí qué es lo que quería y tu cerebro empieza a procesar, o sea, por lo menos mi cerebro es como de, ¿qué carajos quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere? O sea, y comienzas a mostrarle opciones y no quiere, y no quiere, y no quiere, y no quiere, pero al final la niña quiere algo. El tema es descubrir qué es lo que realmente quiere. En esta etapa. Digo, ya cuando esté más grande, pues quizás sea más fácil. Pero digo, por eso que luego el ser maestro de natación a mí como que me entrenó un poco bien. Porque cuando yo veo a mi hija llorando es como de, algo quiere, hay que descubrir qué es lo que quiere y comienzo a mostrarle opciones de lo que quiere. Hay veces que es un berrinche, algo... no sé, quizás muy complicado que no le puedo dar, entonces que sí le puedo dar, pero pues sí nos ha hecho berrinches. Sí, por ejemplo, nos ha aventado la comida, a mí de repente me muerde cuando estoy dando pecho, o ya me empieza a aventar cosas. Entonces, pues sí es como ser determinante de, a ver, no, esto está mal, y así de chiquitita como está de 1 año y meses, entiende perfectamente o empieza a comprender, ¿no? A lo mejor no entiende perfectamente, pero empieza a comprender y empieza este aprendizaje. Y lo que sí tengo muy claro es que si desde chiquita no le ponemos estos límites, pues al rato sí nos va a comer con los berrinches y con la permisividad. No sé si lo dije bien, pero bueno. Probablemente no, probablemente sí. Pero no voy a darle una nalguiza como la que vi en... 5 años después, Ileana, cállate. 3 horitas después. Al menos está en mis objetivos, amigos. Que quede aquí como de testigo. No. Pero a ver, sí me ha llegado a desesperar, por ejemplo, pero vuelvo a lo mismo y es lo que... Ahí es donde yo digo que, por ejemplo, estas personas que han tenido estas situaciones terroríficas están desconectadas de su humanidad. Porque sí hemos tenido nuestros momentos. Lo que sí me ha llegado a sacar son gritos. Como de, bueno, ¿qué quieres? O sea, no, a ver, tampoco le grito como de... ¡qué chingada! No, pero sí me ha logrado desesperar. En una ocasión que ella estaba gritando, pues yo también alcé la voz de, no te entiendo, un poco para llamar su atención, ¿no? Porque luego ya empieza a gritar, no te escucha. Pero, vaya, no la voy a someter. No es la forma correcta, creo, ¿no? Por eso digo que estas personas están desconectadas de su humanidad, porque también, sin castigar tanto a la crianza tradicional, es muy diferente una nalgada correctiva que 10 que le propició el papá y a la pobre niña, ¿no? O es muy diferente, te voy a dejar tranquilo mientras se te pasa, a te voy a dejar 10 días solas mientras a mí se me pasa mi tristeza o lo que esté sintiendo. O por ejemplo también, no sé si ya viste esa noticia, pero del otro lado del mundo, no sé si en China o en un país asiático, una mamá entró en una crisis psicótica y aventó a su bebé de 2 años por la ventana. Y pues claro que el niño no sobrevivió en un edificio de 20 pisos. Entonces, siento que es gente enferma o que está desconectada de su humanidad o que está en una crisis grave que hay que atenderse como para que lleguen la desesperación que entran en ese momento de que a lo mejor el niño no se calla, te entra un momento de coraje y esta persona dijo, es buena idea lanzarlo por la ventana a 20 pisos, ¿no? No. Que obviamente no es bueno, pero es
quizás este momento de desesperación, o sea, de desesperación de las Fue un personas. ataque psicótico, o sea, ese sí fue un ataque psicótico, es decir, como si estuviera enferma de alguna enfermedad psiquiátrica. O sea, sí fue a un evento extraordinario, porque no fue lo único que hizo, también apuñaló a la suegra y bueno. ¿En el mismo día? En el mismo momento. Y apuñaló primero a la suegra, luego aventó cosas por la ventana, luego aventó al niño, iba a aventar al segundo niño, pero ya alcanzaron a llegar a detenerla. Sobrevivió un niño, ¿no? Entonces, pero a ver, gente, eso, ya este caso, por ejemplo, fue una crisis psicótica que derivó en este terrible accidente o terrible situación o consecuencia, pero bueno, pero ya, por ejemplo, también hemos visto casos de mamás en la calle que están jaloneándolos, que hasta te lo he dicho, si me ves un día hacer esto, deténme por favor, o sea, recuérdame que no me gusta que los jaloneen, que los estén advirtiendo, que les jalen las patillas, que los pellizquen, que no, dale una adopción. Sí, no lo estés lastimando, ¿no? O sea, sí entiendo, a mí tampoco... No es terapia. O sea, no sé cómo vayamos a hacer en unos años más. Espero que no seamos así con nuestra hija. En lo personal a mí no me gustaría. O sea, ojalá, le pido a Dios que me dé siempre la paciencia suficiente para poder evitar ese tipo de... Te mando a terapia, si no. ese tipo de situaciones. O vamos a terapia. Pero, a ver, siento que en algunos casos, no en todos, entiendo que a lo mejor habrá mamás que en algún momento le sueltan el pellizcadón al niño porque pues ya, o sea, llegaron a un momento y se entiende, hay una, no sé cómo se llama, pero hay una enfermedad, bueno, no es enfermedad, pero hay un síndrome, no sé cómo se llama, que le sucede, por ejemplo, a los que son maestros, ¿no? De que hay un momento en el que truenan y luego por eso el maestro termina lanzando el gis, el plumón, el borrador, porque ya su vaso se llenó y le suele, no a todos los maestros, pero hay maestros que le suele suceder, ¿no? Que ya hay un momento en el que ya explotan y sacan todo. Y eso no significa que sean agresivos, simplemente que fueron tantos años de maestros soportando a alumnos, que hay algunos alumnos que son muy canijillos, que le fueron llenando ese vaso hasta el momento en el que se desbordó. Vacíen sus vasos, amigos, vayan a terapia. Sí, o sea, pero a lo que yo voy es que no significa que el maestro sea agresivo. O mala persona. Fue ¿no? Una crisis. Fue una crisis, tal cual. Y entiendo que a lo mejor habrá mamás y habrá papás que también que les pueda llegar a suceder, ¿no? Que a lo mejor hay un momento en el que ya el chamaco, pues ya, o sea, les llenó el vaso justo cuando estaban en una salida dominical, ¿no? Y entenderé que a lo mejor, pues un pellizco, no digo que esté bien, pero entiendo que a lo mejor habrá casos así. Pero sé que hay casos en los que hay personas que no tienen la paciencia para criar, para cuidar y para educar a un hijo. Ni la tolerancia. Tolerancia. A veces ves a los niños tranquilitos y a veces sí hay unos niños que dices, híjole, es que es tremendo. Pero luego hay veces que ves casos como de, no sé, mamá, cómprame un chicle. Que no, ya te dije que no. Solo te está pidiendo, tranquila. Solo te está pidiendo que le compres algo. Que ya me pidió 10 veces más cosas. Solo te está pidiendo algo. O sea, 10 veces le puedes responder que no, tranquilamente. O ve a terapia. Sí, y digo, no todos los casos son iguales, ¿no? Hay, como dices, hay unos niños que la neta, pues sí te dan ganas de soltarle un cállate, que no está bien. No, y no lo haces. Ajá, pero luego entiendes y dices, es que este chamaco también está, o sea, no coopera, ¿no? Pero, digo, en esos casos también uno o yo no podría decir como de, haz esto porque no lo tengo todo el día al chamaco, ¿no? Pero se pide apoyo. Volvemos al caso de la natación. Tienes un alumno que pues es el alumno que destaca y no precisamente por ser el mejor, sino que es travieso, es disperso, a veces algunos hasta con que las acciones parecieran hasta maliciosas, o sea, que quieren hacer la travesura y así.
no le vas a dar un cachetadón al niño, no vas a ahogar al niño. Yo sí los ahogaba. Pero, grosero. Pero pues le hablas con los papás y tratas de llegar a un acuerdo de apoyo para que el papá también hable con ellos y refuercen una autoridad o un límite o algo así, ¿no? Pero no te lo chingas, pues. No, y a ver, al punto al que yo voy es que hay niños en los que entiendes, no está bien, ¿no? Pero en que entiendes al papá que haya explotado. O sea, no estoy diciendo que esté bien, pero lo entiendes porque tú ves al niño y dices, es que este niño es un criminal. O sea, este niño es un criminal. Por supuesto que el papá ha vaciado 20 veces su jarrito y se lo vuelve a llenar 40 veces, ¿no? Entiendo ese punto, o sea, es a lo que yo voy. De que hay algunos casos en los que yo voy a entender cuando el papá explota totalmente. Insisto, no lo justifico, pero hay otros en los que tú dices, güey, o sea, no, o sea, en tu caso no es así, ¿no? O sea, el problema eres tú, no el morro. O sea, el niño no es o sea, el pedo eres tú porque no tienes paciencia, no has aceptado la responsabilidad de lo que conlleva ser papá o lo que conlleva ser mamá. Quisiste ser mamá simplemente por darle el gusto a tu esposo o ser papá por darle gusto a tu esposa. Sí, a lo mejor te tocó aquí chingarte, ¿no? Que en eso es sobre todo lo que yo todavía dirijo quizás más el mensaje o a los que, pues, no sé, sí, me dirijo tal cual. La terapia. Porque ahí es cuando tú dices, güey, o sea, si a ti no te gustaban los niños, ¿para qué eres papá? ¿No? Para empezar, ¿no? Si tú eres una persona que no tiene paciencia, ¿para qué eres papá? Pero a ver, o sea, ya lo tienen ahí, ¿qué haces? No, pues sí, eso ya es distinto. Entonces, por eso, ya lo tienen, ¿qué haces? ¿Qué propones? ¿Qué les decimos? No, bueno, que vayan a terapia. Sí. La terapia urge, sí. Sí, porque ya hay quien ya lo tiene ahí. O sea, y lo primero que yo diría es como de acepta la responsabilidad que tienes. O sea, acepta la responsabilidad. La derrota, ¿no? O sea, prepárate, entiende a tu hijo, a tu hija. Pide ayuda. A ver, no solo la terapia, o sea, hay mil formas de enseñarnos a autorregular nuestras emociones. No esperes que si tú como adulto no regulas tus emociones, que un bebé o un niño chiquito de 6 para abajo o de 18 para abajo regule sus emociones mejor que tú. Así que entiende eso, sé empático, pide apoyo, apóyate de tu sistema, familia, amigos, o sí, psicólogo, cursos, libros, películas. Hay un sinfín de material. Y quién sabe, a lo mejor algo de todo lo que está allá afuera sea lo adecuado para ti y para que puedas tener pues paz, ¿no? Paz. Y no paz. Sí, paz. Y pues nada. Y recuerda que ese si todavía no eres papá y no quieres serlo, pues cuídate y no andes ahí. Y si ya lo eres, recuerda que ese niño o esa niña en algún momento va a crecer. Y te los va a regresar. No se va a acordar de todo, ¿no? A ver, luego va a crecer y va a llegar a una etapa en la que ya se va a comenzar a defender. Y no estoy diciendo a los 30 años. Va a llegar una etapa en la que a los 15 años ya entran a un momento... se va a ver a cohibir y así. O sea, a final de cuentas sería acrecentar la descomposición social que no queremos. Entonces... No, pero a lo que yo voy es que va a llegar una etapa en la que, como en la adolescencia, en los que los niños ya se vuelven complicados, o sea, dejan de ser niños y entran justo en esta etapa en la que se vuelve complicado. Y imagínate, si así de chiquito, de chiquita, tu relación no es buena y te está haciendo enojar, o sea, ¿cómo va a suceder ya cuando esté en la adolescencia, no? O sea, luego por eso hay papás en los que se comienzan a quejar de que, ay, ¿cómo me haces la vida imposible? Pues sí, güey, pues es que también, o sea, nunca fue una buena relación y ahora en un momento en el que él ya comienza a rebelarse, pues no hay una relación ahí, exacto, no hay una relación bonita. Y yo lo veo con mi hija, pues a lo mejor mi hija va a llegar y la relación
cuando sea adolescencia van a ser peleas y discusiones, Ojalá ojalá que no, pero pues estoy buscando que cuando llegue esa etapa pues no nos vayamos hasta ese extremo. Pues sí. Entonces, ese es el mensaje, o sea, si ahorita se te hace complicado, imagínate conforme vaya creciendo, o sea, lo complicado que se puede volver y luego después, por eso los hijos se alejan de los padres. Claro. Construir una relación con tu hijo que cuando tu hijo esté grande se sienta agradecido de haberte tenido en su vida, de haber nacido contigo, de cuidarte. Tú también vas a necesitar apoyo cuando estés viejito, entonces, o viejita. Entonces, construye una relación lo suficientemente fuerte como para que puedan ser mutuos apoyos. Ahorita nos toca a nosotros apoyarlos a ellos porque nos necesitan. Después, quién sabe. Entonces, pues sí, construyan relaciones sanas. Ahí está el secreto para que la sociedad sea más bonita. Así es. Y pues creo que hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Sí, creo que pasamos muy por encimita. Creo que nada más lo surfeamos, pero está bien porque el mundo es muy macabro. Entonces tampoco entremos a lados muy oscuros. Así que pues nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Vamos a platicar. Un podcast para contarte de las experiencias de papás primerizos. Pañales, crianza, ropa, alimentación, lactancia, sueño, consejos, advertencias y todo lo que te dicen y lo que no te dicen sobre la vida en pareja y tener un hijo. Temporada 1.